tal? Mi nombre es David Córdoba Riveros, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Rosales. El día de hoy vamos a llevar a la práctica, a la parte experimental, lo fundamentado en nuestro trabajo de investigación que tiene como título Uso y aplicaciones de los inductores en los circuitos eléctricos. Vamos a hablar de los inductores. ¿Y qué es un inductor? Un inductor es un elemento a la cual se le proporciona corriente y se crea un campo magnético. Este campo magnético nos la detalla la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère. Ahora, este campo magnético almacena energía de forma magnética en su campo magnético que se creó, pero a su vez al instante en que se crea ese campo magnético, hay una pequeña, digamos, oposición a la corriente, ¿no? Y a esa oposición se le llama inductancia, que es así una característica como la resistencia que todo material tiene. Por poner en contexto, tenemos un circuito simple en el cual consta de una fuente de alimentación, una resistencia y un inductor. Al momento, en un instante inicial, digámoslo así, el circuito va a estar abierto. En ese momento no va a haber movimiento de corriente, pero ¿qué pasa si nosotros cerramos el circuito? Va a empezar a fluir la corriente. Es a ese movimiento el que se le opone la inductancia, solo a ese movimiento. Pero ese movimiento va a ser instantáneo porque la corriente, al momento que el campo alcance su máxima intensidad, en este caso para corriente directa, porque en corriente alterna tiene otras propiedades. En este caso, para corriente directa, lo que hace la inductancia es que se opone al movimiento de esa corriente hasta un instante donde se establezca ese campo magnético y posteriormente se establece la corriente. Ahora, para presenciar ese campo magnético que se ha creado dentro del inductor, vamos a hacer una pequeña demostración. En este caso los materiales son una fuente de alimentación, unas pilas, un par de pilas que en conjunto son 3 voltios y un enrollamiento. Pero claro, si nosotros queremos ya tener una inductancia definida, lo que tenemos es que contar el número de espiras y obviamente tener las medidas del núcleo, las medidas tanto de diámetro, de longitud y otras características, ¿no? Como por ejemplo la permeabilidad del material. Bien, pero ahora para demostrar este campo magnético que se ha creado, nosotros vamos a hacer pasar una corriente por este bobinado y nos tiene que atraer estos clips, en este caso, para verificar que el campo magnético se ha creado. Vamos a alimentar esta parte. Ya. Ahora ponemos los clips acá. Vemos que se atrajeron a este material. Ahora, ¿qué pasa si nosotros desenergizamos el circuito? Vemos que el campo magnético se debilita y posteriormente pues llega a ser cero, y es lo que pasa, ¿no? en este caso. Ahora, para verificar la inductancia presente en un inductor, en un circuito eléctrico, vamos a realizar el siguiente circuito y vamos a ver cómo esta inductancia va a generar un voltaje en el inductor, y vamos a hacer uso del osciloscopio para presenciar esa gráfica. Bien, ahora vamos a realizar el circuito mencionado anteriormente, y para hacerlo vamos a necesitar un software. En este caso vamos a utilizar el programa LiveWire. Es un programa que se utiliza para simular circuitos eléctricos y tiene bastantes herramientas que nos pueden ayudar. Vamos a necesitar una fuente de voltaje, una resistencia, 2 inductores. El programa te establece valores, pero nosotros los podemos cambiar, así que no hay ningún problema con eso. Aparte de ello, necesitamos un diodo LED, un pulsador, y esos serían los elementos que compondrían nuestro circuito. Bien, ahora, nuestro circuito que vamos a montar tiene un valor en la batería de 3 voltios, así que lo vamos a cambiar. Esto lo podemos cambiar haciendo clic en el valor, y le podemos cambiar, para nosotros es de 3 voltios. El valor resistivo también lo podemos cambiar haciendo doble clic. Necesitamos una resistencia de 820 ohmios. El LED
conectado en serie y las bobinas conectadas en paralelo con la resistencia y el LED. Ahora, los valores de las inductancias, nosotros habíamos propuesto utilizar unas con un valor de 30 milihercios y una de 10 milihercios, pero estos valores los podemos cambiar a los valores que nosotros creamos conveniente. Vamos a poner 30 milihercios, 10 milihercios. Ahora, necesitamos interconectar todo. Habiendo montado el circuito, a continuación vamos a realizar las medidas necesarias para determinar las características de los inductores. Como paso 1 vamos a demostrar la inductancia a través del LED. Segundo paso, vamos a medir el voltaje pico que se genera en los inductores al momento que se cierra el circuito. Y por último, la asociación de inductores. Para este circuito vemos que los inductores están conectados en serie, pero ¿qué pasaría si nosotros conectamos inductores en paralelo? Ese comportamiento lo vamos a ver más adelante. En este momento lo que nosotros esperamos es que al momento en que se cierre el circuito, la corriente busque una trayectoria por donde haya menos resistencia. En este circuito pues vemos dos ramas, ¿no? Dos mallas. Entonces la corriente siempre va a buscar la menor resistencia, y como acá vemos una resistencia de 820 ohmios, a simple vista se ve que por ahí la corriente no va a fluir, sino que lo va a hacer por las bobinas, sabiendo que las bobinas tienen un material que es de baja resistencia, o sea, eso lo hace un material conductivo. Se podría decir que la corriente va a fluir por aquí, pero es ahí donde aparece la inductancia y se opone a ese movimiento y hace que la corriente fluya por esta resistencia, pero por un determinado tiempo, hasta que el campo magnético en las bobinas se establezca y la corriente fluya por estas bobinas. Ahora vamos a iniciar la simulación. Bien, como se observa, el LED parpadea por un pequeño tiempo y ahí queda verificado que la inductancia hace esta oposición al movimiento de la corriente. Ahora, como segundo paso, vamos a realizar la medida del voltaje pico en las inductancias al momento que se cierra el circuito. Para ello tenemos que saber que el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero esta es una ecuación compleja, ya que es una ecuación diferencial. Para ello se hace un desarrollo que está fundamentado en la teoría de nuestro trabajo de investigación, en donde se llega a una expresión simplificada, que el voltaje pico, el voltaje en este caso del inductor, va a ser igual al voltaje en los terminales de la bobina por epsilon a la menos t sobre tau. Tau es la constante de tiempo que es igual a la inductancia sobre la resistencia. En esa ecuación se puede deducir que el voltaje pico en el instante t0 va a ser el voltaje medido entre sus terminales. Para ello, primero nosotros vamos a medir el voltaje entre sus terminales, que en otras palabras sería el voltaje de Thevenin. Para ello vamos a desconectar estas bobinas. Ahora, nosotros sabemos que el voltaje se mide en paralelo. Estando en voltaje, nosotros vamos a simular la medición. Le damos clic. Ahora, en este momento, pues el voltaje es 0, ¿no? Al momento que cerramos el circuito, vemos que el voltaje va a ser 3. Ahora, vamos a detener la simulación. Verificamos que el voltaje medido en esa parte fue 3 voltios, que es lo deducible, ¿no? Porque el voltaje en paralelo va a ser el mismo. Ahora cerramos el circuito para usar el osciloscopio. El osciloscopio tiene la característica de graficar los picos de voltaje con respecto al tiempo, y eso es lo que vamos a verificar a continuación. Para ello necesitamos una gráfica donde nos muestre este pico de voltaje. Acá está nuestra gráfica.
y esperamos que nos dé ese pico que esperamos, el pico de voltaje. Y al igual que los valores en los elementos del circuito podíamos cambiarlos, de la misma forma en la gráfica del osciloscopio podemos cambiar estos valores haciendo doble clic en la gráfica. Como el voltaje medido en sus terminales nos salió 3 voltios, vamos a reducir para ver la gráfica con más ampliación. Vamos a poner un voltaje de 5 máximo y como mínimo un negativo 5. Teniendo esta gráfica, vamos a accionar el pulsador para que nos muestre en la gráfica. Accionamos el pulsador. Vemos que se generó un pico de voltaje. Llegó hasta 3 voltios. Y esto cumple con la ecuación, porque habíamos dicho que el voltaje es igual al voltaje medido en sus terminales por epsilon a la menos t sobre tau, donde tau era la constante de tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el instante t0, o sea, al momento de accionar el pulsador, nuestro voltaje iba a alcanzar un pico de 3 voltios. Y es lo que se verifica en esta gráfica. El voltaje máximo 3 voltios. Y luego se establece a 0. Cuando nosotros soltamos el pulsador, se genera un pico, pero en sentido negativo. Y esto es ya la ley de Faraday, que nos dice que la variación de un campo magnético induce un voltaje. Ahora vamos a asociar estas inductancias en paralelo y vamos a ver que la inductancia va a disminuir y eso lo va a demostrar la gráfica. Bien, como vimos, el tiempo en que demora en establecerse es mucho más pequeño que el anterior. Y ahora, para fundamentar más sobre esta teoría, vamos a llevarlo ya a la parte aplicativa, en donde se utilizan las bobinas o inductores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gunter Ander Cano Robledo, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Continuando con la explicación del compañero, él ya explicó todo lo que sería teoría sobre inductores. Yo me dispondré a explicar en sí lo que serían los relés. Los relés son dispositivos muy curiosos y muy útiles para distintos propósitos. Tienen una bobina que va a ser accionada a través de un campo magnético y va a crearse una especie de electroimán. El electroimán ya creado va a cerrar el circuito, haciendo que un punto que estaba normalmente abierto se cierre, dando paso a un interruptor magnético, por así decirlo. Nosotros, para este proyecto, nos dispusimos a realizar un circuito que explique el funcionamiento de los relés y a su vez utilizar un motor para un fin que lo mencionaré más adelante. Los instrumentos que vamos a utilizar serían los siguientes: una batería de 3 voltios, una de 9, 2 interruptores, un motor, varios jumpers y 2 relés. Los relés cabe mencionar que son de 5 voltios y son de 5 pines. Como primer paso, dispondremos una protobar. Hemos unido 2 protobars para mayor comodidad. No es necesario utilizar las 2 protobars unidas. Vamos a disponernos a conectar nuestro primer relé. Cabe mencionar que los puntos que se encuentran en este lado son los puntos de la bobina. El punto de en medio lo vamos a llamar el punto común y los 2 de las esquinas, de la esquina inferior, los vamos a llamar punto normalmente cerrado y punto normalmente abierto. Ahora conectamos nuestro primer relé a nuestra protobar. Tratamos de dejar un espacio para conectar otros componentes. Listo. Cabe aclarar que estos los hemos soldado para tener una mayor explicación y no utilizar muchos jumpers. Estos también los vamos a conectar. El punto común aún no lo voy a conectar porque ese va a estar conectado directamente a nuestro motor. Conectamos nuestro segundo relé en nuestra segunda protobar. Siempre tratando de dejar espacios. Muy bien. Y acá también.
conectamos nuestro motor. No importa la orientación que conectemos el motor, puede ser negativo, positivo, positivo, negativo. Eso solamente variará en la dirección de giro que va a tener este. Colocamos nuestro motor, siempre colocándolo en la esquina para que tenga un giro libre, un giro limpio. Lo conectamos de este lado, energizamos de este lado y conectamos de este lado. Como ya no tengo espacio, vamos a utilizar un jumper. Listo. Consecuentemente vamos a seguir uniendo nuestro relé, nuestros puntos normalmente abierto y cerrado. Nuestro punto normalmente cerrado vamos a conectarlo a su punto normalmente cerrado. Entonces este va a estar conectado de esta manera. El punto normalmente abierto va a estar conectado al punto normalmente abierto. Podemos conectarlo de acá y acá. Listo, ya estoy energizando, ya está conectado. Aquí va a estar nuestra batería, que la colocaré al final. Ahora usaremos nuestros interruptores. Trataremos de mejor manera de que estos estén juntos, ya que se accionarán como si fueran uno. Colocaré este pin en esta fila. No es necesario, claro que no. Estos dos van a estar en los mismos pines. Solamente que quiero que se encuentre en este lado para que se conecte directamente. Podré estar acá y listo, podría funcionar, pero aún no haré ese proceso. Aquí se va a encontrar nuestra batería. Listo. Ahora sí, interconectaremos en donde iría nuestros switch. Este punto normalmente, el punto de la bobina, va a estar conectado a nuestro switch en este lado. Nuestro punto de la bobina de este relé, que lo vamos a llamar relé número 2 y este relé número 1. El relé número 2 va a estar conectado aquí. ¿Por qué? Porque nos da que todo este espacio va a estar energizado, por así decirlo. Y cabe aclarar que puse mi pin en este lado, así que ya están conectados. De igual manera, vamos a conectar nuestro otro punto de la bobina número 2 a nuestra bobina número 1, que va a estar de este lado. Listo. Que va a estar de este lado. Este va a estar energizado con nuestra batería. Por eso siempre hay que dejar espacios entre burners. Ahora sí, colocamos nuestra primera batería. El positivo va a estar entre nuestros dos interruptores y el negativo lo vamos a colocar aquí para que toda esta fila se quede energizada. En el negativo, cuidado con que esto no se salga. En la parte inferior, superior, vamos a conectarlo de igual manera. Vamos a energizar esta parte y vamos a energizar esta parte. Listo, habiendo conectado nuestro negativo, nuestras baterías, ahora nos dispondremos a utilizar ya en nuestro circuito. Cuando accionemos el switch 1, en este caso nuestro switch 1, este enviará un pulso, va a cerrar el circuito, lo que hará que nuestro relé número 1 se active, o sea, se cierre, dando origen a que el motor gire en un sentido. Al nosotros detenerlo, este se va a detener y accionar el switch número 2. Va a ser lo mismo con nuestro relé número 2. Si todo salió bien, esto debería funcionar.
Como vemos, este gira en sentido horario. Ahora, si presionamos nuestro interruptor número 2, este gira en sentido antihorario. ¿Y qué funciones podemos darle a todo esto? Pues al ser que nuestro motor va a girar en sentido horario y antihorario, le vamos a dar un nombre, bueno, tiene un nombre, se llama inversor de giro. Esto funciona tanto en elevadores, tanto en autos, en sus ventanas, o en puertas de garage que van a cerrar y van a abrir. Al momento en que el motor va a girar a un lado, este va a accionar de manera que va a venir tanto arriba o abajo. Y cuando accionamos el otro interruptor, este va a subir, o si está invertida las corrientes, este va a bajar, dándonos un uso muy práctico para este pequeño experimento que hemos realizado. Para culminar, se ha logrado verificar el comportamiento y los efectos de los inductores en los circuitos eléctricos utilizando el programa LiveWire. Asimismo, hemos visualizado de manera experimental y hemos realizado un circuito en nuestra protobar del funcionamiento de los relés. Asimismo, cómo estos interaccionan a medida que se les aplica una fuente de voltaje. Al momento que estos empiezan a hacer girar el motor tanto de sentido horario como de sentido antihorario, podemos apreciar de manera exacta cómo estos dispositivos tan curiosos funcionan. Como recomendación final, si quisiéramos lograr montar el circuito en una protobar, al igual que lo hicimos en el programa LiveWire, tenemos que tener en cuenta el valor experimental de las bobinas, o sea, el valor medido a través del inductómetro, para que nos vea los efectos que hemos visualizado en el programa. Asimismo, si queremos realizar un sistema o un dispositivo similar al que hemos realizado en la protobar para hacer girar el motor, debemos tener en cuenta que los valores de los relés que ya son establecidos, hemos usado uno de 5 voltios, debemos usar una fuente de voltaje un poco superior para que estos funcionen de manera correcta. Puede ser uno de 6 voltios, y para hacer que encienda simplemente se necesita uno de 3, por eso hemos usado la primera batería de 3 y la otra batería, una de 9, que en realidad daría algo de 6 voltios. Y eso es todo.